Hablar un idioma extranjero sin duda nos abre una ventana para conocer el mundo. Actualmente en la mayoría de las escuelas de China el inglés es una asignatura obligatoria, aunque últimamente algunos internautas se cuestionan si debe ser algo imprescindible. ¿Es necesario que toda la población estudie inglés? ¿Puede en el futuro la inteligencia artificial reemplazar completamente a la traducción hecha por humanos? Bienvenidos a Enfoque. Hoy en el estudio contamos con la presencia de dos invitados. Miaowei Wong, profesora asociada de español en la Universidad Estatal de Connecticut del Sur en los Estados Unidos. Bienvenida. Gracias por la invitación. Buenos días. Muchas gracias. Y también nos acompaña Michel Vega, profesor de español en el Instituto Cervantes de Beijing. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, encantado. Bueno, hoy hablaremos sobre el aprendizaje de un idioma extranjero. Para empezar, me gustaría preguntarles cuántos idiomas hablan ustedes. Con fluidez, varios. Inglés, español, chino, como mandarín, y unos dialectos chinos también. Y aprendí francés, portugués, latín por unos años también. Y estoy intentando aprender árabe, pero pues he intentado varias veces. Es difícil. Tiene usted mucho talento. ¿Y Michelle? Pues yo más o menos, los mismos más o menos, pero a diferentes niveles. Español, por supuesto, inglés, alemán, japonés, coreano, un poco de árabe, pero es verdad que es bastante difícil. Es bastante difícil, pero seguimos intentándolo. Y alemán. Sí, son bastantes también. Y sabemos que ahora en la mayoría de las escuelas chinas el inglés es una asignatura obligatoria, aunque últimamente algunos internautas lanzaron un debate en el Internet porque creen que el inglés no debe ser algo obligatorio. Puede ser una opción, pero no una obligación para toda la población. Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo con esta opinión. Creo que mi postura es muy clara. Primero, creo que aprender idiomas extranjeros es beneficioso en todos sentidos. Voy a explicar un poquito. Y segundo, creo que debe ser una asignatura obligatoria en todos los niveles del colegio. Y voy a explicar también. Si tuviera la oportunidad de dialogar con estos internautas o con esta gente, les haría una pregunta. Si ustedes tuvieran o si ustedes pudieran hablar un idioma, un segundo idioma con fluidez, ¿tendrían más opciones en el mercado laboral? Si la respuesta es positiva, entonces la pregunta sería, o el problema sería que no pueden hablar un idioma, un segundo idioma, así que no tienen más remedio que quedarse en el puesto, en los puestos actuales. Así que no podemos mirar solo el presente. Tenemos que mirar como en el futuro, el futuro más cercano. Por ejemplo, 20 años después. Imagínense, es que después de unos años, después de 20 años, el mundo está está más pequeño, así que la mayoría de los trabajos requieren un segundo idioma. Y el requisito de las lenguas extranjeras sería como algo diario, algo muy común. Y si no puedes hablar un idioma, un segundo idioma, no tendrás trabajo. Así que es una habilidad muy necesaria. Además, podemos decir que aprender idiomas es muy beneficioso. Por ejemplo, las lenguas es un sistema de reglas. Así que el esfuerzo de cambiar de un idioma a otro definitivamente ayuda a mejorar la respuesta cognitiva. Así que en este sentido creo que consentimos que aprender idiomas extranjeros es beneficioso en muchos sentidos. Además, si debe ser una asignatura obligatoria, mi postura es muy clara, sí. Porque imagínense, en las zonas con menos recursos, o sea, con recursos limitados, si quitáramos lenguas extranjeras, o sea, ahora inglés, ¿qué haría? Naturalmente la quitarían del currículo y esos niños no van a tener acceso, no tendrían acceso a la enseñanza o al aprendizaje de lenguas extranjeras. ¿Y qué pasarían a sus futuros? Serían menos competitivos en el mercado laboral, en su futuro, y ese futuro no lo veo muy lejos. Así que creo que para reducir la brecha social no podemos quitar
inglés o lenguas extranjeras como la asignatura obligatoria en las escuelas. Pues exacto, mi postura es totalmente la misma. Yo estoy completamente de acuerdo. Sobre todo también por el trabajo, por lo que es el futuro. El futuro es próximo, no estamos hablando de un futuro muy lejano, no estamos hablando de un futuro que sea dentro de 40 años, 30 años, hablamos de la realidad. Y más que una obligación, yo lo veo una necesidad. Me gustaría decir que es más una necesidad que una obligación estudiar un idioma extranjero. En cuanto a la aplicación de esas asignaturas, esos idiomas extranjeros como materias obligatorias en el sistema educativo, lo veo absolutamente necesario, como la compañera ha dicho, para reforzar la competitividad de esas personas. Imaginemos que estas personas estudian en áreas, por ejemplo, en áreas rurales, en áreas que no tienen muchos recursos. Si eliminamos esa obligatoriedad, entonces habrá mucha diferencia, habrá mucha diferencia en cuanto a nivel de competitividad. Entonces las personas no podrán enfrentarse a un entorno equivalente. En cuanto a las experiencias en el futuro, pues laboralmente no es lo mismo una persona que no domine un idioma extranjero con fluidez a una persona que sí lo domine. No solamente estamos hablando de tener trabajo en su propio país, sino de expandirse internacionalmente. El dominio de un idioma extranjero te puede permitir una expansión internacional. Hay que tener una perspectiva más amplia. Y además de eso, el mismo proceso de estudiar un idioma extranjero nos puede traer muchos beneficios, como usted ha mencionado, el fortalecimiento del cerebro. ¿Y puede nos profundizar un poco más sobre este tema? Creo que la lengua es un sistema de reglas, ¿no? Para aprender o para poder hablar un idioma necesitas incorporar las reglas de este idioma a esquemas de asociaciones. Así que el esfuerzo de cambiar de un idioma al otro te ayuda a mejorar a mejorar o activar este proceso, este funcionamiento del cerebro. Así que es muy beneficioso para la gente común y corriente también. ¿Y conocen algunos casos en que el hecho de estudiar un idioma extranjero haya cambiado la vida de alguien? Me ha cambiado la vida. Sí, a todos nosotros. A todos nosotros. Justo. Ajá, porque por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Sin el dominio del idioma no puedo entender los textos y los productos culturales de ese país, de esa cultura, claro. Pero les puedo poner un ejemplo de un estudiante mío. Este estudiante había sido bastante conservador y cerrado, es muy típico en Estados Unidos, pero después de aprender español tenía carrera de español en la universidad. Después de aprender español viajó a España, a los países hispanohablantes y consiguió un trabajo allí y también encontró a su otra mitad de naranja. Encontró el amor, ¿no? Encontró el amor ahí. Y me escribió diciendo que si no fuera por español no estaría aquí hoy. Así que con tanto contactos directos con el mundo exterior ya se ha cambiado radicalmente su manera de pensar, su manera de hablar, de interactuar con el mundo, con la gente, se ha cambiado totalmente. Así que el aprendizaje del idioma extranjero le ha abierto un mundo totalmente distinto de su mundo presente o de su mundo anterior. Yo creo también que a tu alumno lo que le ha podido pasar también es que ha cambiado su mentalidad, su forma de ver el mundo, claro. Ha cambiado lo que nosotros llamamos cosmovisión, que es la manera de ver el mundo. Tiene nuevos valores. Yo creo que ha adquirido nuevos valores. Sí, sin duda alguna, aprender un idioma extranjero es beneficioso, tanto a nivel personal como a nivel nacional, pero en China no podemos negar que algunas personas solo estudian el inglés para pasar los exámenes en las escuelas o para pasar las entrevistas de trabajo. Entonces, ¿creen ustedes que es necesario poner el conocimiento del inglés o de un idioma extranjero a la hora de admitir a un alumno, a un trabajador? Creo que sí, pero no voy a hablar de inglés. Podemos abrir nuestras opciones a, por ejemplo, español, claro, alemán o francés o otros idiomas. ¿Por qué tenemos que limitarnos a inglés? No veo la necesidad. Pero en cuanto al nivel de los idiomas extranjeros, creo que sí, debe ser un estándar. Si no
no sé cuánta gente lo aprenderá, porque es una necesidad. Lo van a utilizar en el trabajo futuro y también en su vida diaria, no solo en el viaje, también en la comunicación diaria con el mundo exterior. Así que sí, para las escuelas sí, y para los trabajos, sobre todo en el futuro, si los trabajos requieren el uso de idiomas extranjeros, si los empleados no pueden hablar el idioma, no pueden funcionar bien. No serviría para nada ese conocimiento que supuestamente han adquirido. Yo también pienso que en cualquier entrevista de trabajo, si se va a utilizar esa lengua, se debería utilizar esa lengua para la entrevista. Sería una forma directa de evaluación. Es el entorno al que una persona se va a enfrentar. Y sí es verdad que existe esa falsa premisa de que una lengua extranjera puede ser cualquier conocimiento como para superar una prueba y ya está. Como yo estudio inglés para superar este examen, o yo estudio español para superar este examen. Sin embargo, la premisa deseable, la que me gustaría que la gente tuviera, sería yo voy a estudiar una lengua para comunicarme, para desenvolverme, para usarla como una herramienta de conocimiento. Y al fin y al cabo es mi vida, mi vida es la lengua. Claro. Tras una serie de reformas educativas, los estudiantes tienen ahora la oportunidad de elegir otros idiomas extranjeros, tales como español o francés, para estudiarlos en las escuelas. Además, pueden examinarse de ese otro idioma extranjero en lugar del inglés en el examen de ingreso a la universidad en China. Veamos. Durante los últimos 40 años, desde que China implementó la política de reforma y apertura, un total de cerca de 200 millones de personas se han matriculado en el examen de ingreso a la universidad, lo que ha proporcionado una base sólida de talentos que han contribuido al desarrollo de las diversas causas del país y a su modernización socialista. Para adaptarse mejor al desarrollo social, el examen de ingreso a la universidad ha ido perfeccionándose continuamente. En 2014, China puso en marcha la reforma más completa y sistemática desde la reanudación del examen unificado de ingreso a la universidad en 1979. En estos últimos 5 años, varias reformas han experimentado un avance constante y seguro. A principios de 2017, el Ministerio de Educación del país emitió un programa de estudios revisado, así como nuevos estándares curriculares para las escuelas secundarias ordinarias, con lo que se optimizó aún más la estructura de los cursos. Según este documento, se añaden a los programas educativos el alemán, el francés y el español sobre la base del inglés, el japonés y el ruso, los cuales se habían incorporado a los cursos de escuelas secundarias hace ya unos años. De esta forma, las escuelas pueden elegir de forma independiente cuál es su primer idioma extranjero, a la vez que se las apoya creando las condiciones para que comiencen a impartir cursos en un segundo idioma extranjero. Los expertos del Ministerio de Educación indicaron que ampliar el abanico de idiomas extranjeros que se enseñan en las escuelas de secundaria es una tendencia general. La razón por la que se añaden al currículo el alemán, el francés y el español es porque esto constituye también un fin que facilita los intercambios internacionales, ya que estos idiomas tienen una amplia cobertura a nivel mundial y se utilizan en muchos eventos internacionales. En el futuro, se añadirán otros idiomas extranjeros según la situación del momento. Los estudiantes tienen ahora la oportunidad de elegir uno de estos 3 idiomas extranjeros en las escuelas y pueden examinarse de ese otro idioma en el examen de ingreso a la universidad, además del inglés. Los expertos educativos también señalaron que, en respuesta a la búsqueda unilateral a largo plazo de la tasa de ingreso a la universidad, el nuevo programa de estudios revisado enfatiza que la educación secundaria debe tratarse de una preparación no solo para el ingreso a la universidad, sino también para que los estudiantes se adapten a la vida en sociedad y a su carrera profesional, y sienten las bases para su futuro desarrollo a lo largo de toda la vida. Como hemos visto en el vídeo, ahora los estudiantes chinos ya tienen otras opciones en cuando eligen un idioma extranjero para estudiar en las escuelas. ¿Ustedes cómo ven este cambio, profesor? Estoy a favor de todo mi corazón y alma, y me alegro de verlo también. Creo que el monopolio lingüístico de inglés es un fenómeno histórico, no va a durar para siempre. Porque antes de inglés tuvimos francés, antes de francés habíamos tenido algo más. Así que no, los estudiantes deben tener las opciones de otros idiomas, por ejemplo español. Español se habla en la mayoría del mundo, por favor. Y el francés, el alemán, si a los niños les gusta, ¿por qué no? El diseño del currículo también refleja
el pensamiento, o sea, no el pensamiento, los valores de un gobierno. Cuando presta mucha atención a un idioma o cuando ponen toda la atención en un idioma, eso refleja como algo. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con esta medida que se ha tomado, porque hace visible a todas esas lenguas que hay en el mundo. Por ejemplo, el español, que estamos hablando de la segunda lengua materna de la humanidad, se habla en 21 países oficialmente. Asimismo, con otras lenguas también me parece muy importante esa medida que se ha tomado, porque hace visible otra realidad, no solamente la realidad que mencionaba sobre el monopolio de un idioma. Y yo creo que los monopolios, por así decirlo, son algo muy pasajero, son tendencias muy pasajeras. Y en cuanto a perspectivas al futuro, pues me parece una medida muy acertada. Y me gustaría que pudieran implementar todos los idiomas posibles, todas las lenguas posibles, porque así al mismo tiempo abre muchas puertas a todo tipo de relaciones. Por ejemplo, desde el punto de vista laboral antes comentamos esto, el punto de vista laboral de los aprendices, pero también por otra parte abre las puertas a relaciones con el exterior. El propio gobierno se puede relacionar con un montón de países que antes a lo mejor no tenía en tanta perspectiva y ahora sí puede hacerlo de una manera más fluida, más natural, y de alguna manera se podría establecer una cierta relación de empatía, por así decirlo. Sí, es cierto, eso me hace recordar que cuando era pequeña el concepto idioma extranjero casi equivale a inglés, no sabíamos que existían otros idiomas y ahora este cambio es muy positivo, ¿no? Claro, sí. Porque la abierta de las opciones también abriría las puertas a otras culturas. También. Con muchas opciones, con el aprendizaje de muchos idiomas. Los estudiantes o los chinos tendrán oportunidad de apreciar la diversidad o la belleza de la diversidad en el mundo. Así es. Y en los Estados Unidos o en España los alumnos pueden también elegir su idioma extranjero como desea. ¿O en qué grado ya puede hacer esta elección? Si tú en general los niños de familias ordinarias empiezan el aprendizaje de idiomas en la escuela secundaria. En cuanto a la primera pregunta, es que depende. Teóricamente los niños o los estudiantes tienen la libertad de elegir cualquier idioma que les guste, pero prácticamente es que en los distritos o en los estados menos con cursos limitados. No, muchas veces las escuelas solo ofrecen un idioma o dos idiomas. Por ejemplo, si solo ofrecen un idioma, en la mayoría de los casos es español. Así que los estudiantes no tienen otras opciones que elegir español. Eso pasa mucho en la zona, en los distritos desfavorecidos. Así que la brecha social o el aprendizaje de idiomas en Estados Unidos se ha convertido en un privilegio de las familias adineradas, o sea, con más recursos. ¿Y qué tal en caso de España es un poco diferente. En España la parte en la que se coincide es que, claro, cuanto más recursos tiene esa familia, más posibilidades tiene extraescolarmente esa persona de aprender un idioma, una lengua. El problema viene, por ejemplo, en las instituciones públicas, por ejemplo, en las áreas, pero no podemos decir, por ejemplo, en el caso de España, con menos recursos, sino las áreas en las que abundan más colegios públicos, más institutos públicos. Es verdad que se puede elegir una segunda lengua extranjera, aparte de, por ejemplo, el inglés, que es la obligatoria para nosotros desde nuestro punto de vista. Podemos elegir francés, alemán, pero ahora mismo está habiendo más reformas para implementar más lenguas. Por ejemplo, el chino ya es otra opción, el chino mandarín en muchos colegios, pero es verdad que todavía esta medida no se ha extrapolado a todos los centros. Es verdad. Por ejemplo, en Canarias, la comunidad autónoma donde yo he residido, es cierto que los colegios privados o concertados sí tienen un abanico más amplio para elegir. Eso sí es una realidad. Creo que si lo comparamos con Estados Unidos el impacto no es tan grande, pero es una realidad. Y
nuestros deseos supongo que sería que en un futuro todo el mundo optara por más posibilidades. Eso también pasa en China, aunque ahora ya con las políticas los estudiantes tienen más opciones, pero por la escasez, por la falta de recursos humanos o profesores, no todas las escuelas pueden ofrecer cursos de español o de francés. Entonces, a su juicio, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación, profesor? Creo que no sería un problema muy grave. Gaokao es omnipotente, o sea, el examen de admisión en China es omnipotente. Si un idioma está incluido en el Gaokao, se van a producir muchos talentos muy pronto. Lo que pasa es que necesitamos tiempo y paciencia. Por ejemplo, cuando empecé mi estudio de español, solo había no recuerdo el número exactamente, como 5, 6, 7 universidades donde se ofrecía el español. Ahora hoy en día hay una demanda muy grande de los talentos de hispanohablantes, entonces casi todas las universidades, sobre todo estos años, se ofrecen español como major. Así que se puede ver que cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Sí, yo creo que también es una cuestión de tiempo. Es un mercado que acaba de empezar, como quien dice, está muy joven. Claro, cuando se empezó a dar la importancia del español, solamente había, como tú dices, 4 o 5 universidades que ofertaban esto. Ahora hay más. Yo creo que es algo que en lo que se tiene que dejar pasar un poco de tiempo, que paulatinamente va a haber más, se va a satisfacer más la demanda. Por ejemplo, es cierto que aún así la demanda es muy alta y a mi juicio sigue creciendo. Yo creo que esto es algo que se va a solucionar con el tiempo. Y durante el proceso de enseñanza de idiomas, ¿cómo hacen para despertar el interés de los alumnos? ¿Tienen algunos métodos especiales? Sí, que pues, a veces también voy a las clases de idiomas, de lengua. A mi parecer creo que la práctica es la clave para el aprendizaje de idiomas. Así que, por ejemplo, si los estudiantes tienen recursos o tienen la posibilidad de viajar a un país o vivir en un país donde se habla el idioma, sería genial. Si no, pueden participar en los programas de inmersión lingüística y cultural. Eso también ayuda. Si eso tampoco es posible, entonces podríamos utilizar la virtual reality, o sea, la realidad virtual, para crear algunos contextos más reales. Creo que sí, creo que la práctica, además la práctica en los contextos significativos, no sean como las prácticas mecánicas, a veces se repiten una y otra vez. Claro, la repetición también es muy importante, pero la comunicación en contextos significativos, creo que eso es muy, muy importante. Y para que los estudiantes practiquen, necesitamos, creo que bajar el nivel de, ¿cómo se llama en español? Affective filter, como filtro afectivo, para hacerles sentir más cómodos. Eso es muy importante. Por ejemplo, en mis clases de lenguas siempre les encargo las tareas para que completen la clase. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. En una de mis clases del subjuntivo, por ejemplo, empezamos con el recorrido de un sitio de web en español, donde la gente encuentra a los combis, compañeros de piso. Y los estudiantes tenían una idea después de recorrer el sitio de ver cómo se utilizaba el subjuntivo en esos contextos. Por ejemplo, busco a un compañero que cocine menos, que hable mucho o hable menos, que se mantenga silencioso o algo así. Así que tienen una idea de cómo utilizar el subjuntivo en el contexto verdadero. Entonces, después de eso, los estudiantes tenían que crear sus propios anuncios de buscar a los combis y necesitan practicar cómo escribir en español, cómo utilizar el subjuntivo en contextos significativos. Entonces, después de eso, necesitaban postear sus anuncios en las paredes del salón de clase. Y después de que todo estaban listos, y los estudiantes tenían que ir a buscar a los anuncios, a buscar a los compis ideales, y luego necesitaban
necesitaba explicar por qué les gustaba esta opción, este anuncio, en qué sentido, cómo se utilizaba el subjuntivo en ese contexto, algo así. Así que los estudiantes tienen que hacer algo en un contexto significativo para poder practicar el idioma de una manera práctica. Eso creo que es lo más importante para los estudiantes. Sí, es una manera muy práctica y funciona bien, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, sobre todo en esa inmersión al 100%. En la práctica, lo que es llevar todos esos conocimientos teóricos, que sí, es verdad que es muy importante memorizar, practicar en ese sentido. La comunicación, lo que es el enfoque comunicativo es muy importante, pero un enfoque comunicativo en el que se sientan a gusto, en el que las tareas que realicen las hagan de manera lúdica, por así decirlo, de manera lúdica, pero sí, claro, sí, teniendo en cuenta el factor aprendizaje. Por ejemplo, normalmente los niveles que enseño son los niveles más básicos de la lengua. La mayoría del tiempo enseño niveles básicos como A1. Entonces lo que trato de hacer con ellos es que comprendan lo que son los recursos gramaticales, las conjugaciones, todas estas abstracciones que para ellos son novedades, de forma lúdica, que las comprendan de forma lúdica mediante actividades. También actividades de recorrido del aula, actividades que, como les llamamos, dictados a la carrera, por ejemplo. Lo que funciona muy bien es la competitividad, todo lo que requiera competición funciona bastante bien. También la verosimilitud de los contextos, el hecho de, por ejemplo, no me gusta aplicar actividades que sean audiciones, que estén basadas en algo grabado en un estudio con una preparación. Los recursos que me gusta usar con ellos son recursos reales, por ejemplo, vídeos sacados de internet de gente real que hable de manera normal, que no fuerce su registro, es lo que más me gusta y lo que considero que es más apropiado para los alumnos. Y actualmente con el desarrollo de la inteligencia artificial, algunos robots o máquinas ya pueden hacer parte de las traducciones y algunos creen que eso hace menos necesario aprender un idioma extranjero porque ahí está la tecnología para ayudarnos. Entonces, ¿cuáles creen que son las ventajas y defectos de estas robots o aplicaciones de inteligencia artificial? Hablé ayer con una compañera mía que está trabajando en las máquinas de traducción. Me dijo que la desventaja más grande de los robots o de las máquinas de traducción es que no pueden procesar la emoción. Porque en las comunicaciones diarias, o sea, en las comunicaciones interculturales se invierte mucha emoción y con esas emociones se utilizan muchas estrategias retóricas, por ejemplo, parodia, ironía, diatriba y metáfora o algo así. Esas cosas las máquinas no tienen, por el momento no tienen la capacidad de procesar eso. Así que se va a perder mucha información a eso, porque sabemos que en las comunicaciones interpersonales casi la mitad de las informaciones se transmite a través del lenguaje corporal. Por ejemplo, tengo muchos como gestos o algo así. Expresiones. Y la modulación de la voz también. Y el tono también. Y las máquinas no tienen la capacidad de procesar eso. Pero eso no quiere decir que las máquinas no ayudan en cierto mucho. Sentido. Claro, sobre todo en las tareas muy simples. Por ejemplo, para reservar en el hotel, para pedir, preguntar por la dirección, la guía, o todas esas, en las tareas simples sí ayuda o funciona muy bien, muy bien. Además es bastante económico. No tiene que emplear a un intérprete humano. Yo creo que la ventaja básica sería esta, la ventaja básica de estos robots software es cumplir con esa tarea puntual, de una comunicación muy puntual. Sin embargo, tampoco tenemos que perder de vista quienes están diseñando esos productos, esos software, ¿quiénes son? Son traductores, son intérpretes, son lingüistas, entre otros. Entonces no lo veo para nada como una amenaza. Como bien ha dicho la compañera, utilizamos un montón de técnicas que son pragmáticas que los robots no pueden captar. Todo ello contextualizable a contextos infinitos, porque puede haber un lenguaje interpersonal que sea solo de dos personas. Puede haber un montón de factores extralingüísticos que sean implícitos en lo que nosotros llamamos coloquialmente como humor interno. Entonces, un robot no va a ser posible que lo detecte. Es cierto que en cuanto a manejos de contextos, objetivamente hablando, sí ha mejorado. ¿Por qué? Porque ha habido un estudio de contextos, de lo que son los contextos de uso. Sin embargo,
a priori no considero que alcance ese software ese nivel. Y también considero que el hecho de que exista este tipo de mecanismos no quiere decir que